Sí, bueno, muy buenos días. Ustedes saben que desde tempranas horas de la mañana estamos aquí dirigiendo esta intervención aquí en el rodeo 1 y 2. Hasta el momento, como todo el país sabe, hay un control absoluto en lo que es las áreas del rodeo número 1. Sin embargo, tenemos dificultades para que la población privada de libertad en el rodeo 2 permita que se realice la requisa extraordinaria por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por parte de los funcionarios de la Dirección Nacional de los Servicios Penitenciarios del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Debo también comenzar rindiéndole tributo a los dos compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes fallecieron ayer aquí producto de las acciones hostiles y violentas por parte de sectores o un grupo de internos que mantienen este tipo de conducta violenta contra los funcionarios. Nosotros hemos tomado esta medida precisamente para garantizar, en primer lugar, la vida del resto de la población privada de libertad. No es toda la población privada de libertad la que tiene este tipo de conducta. Es un grupo que se identifican o se asocian, se agrupan alrededor de un líder negativo que se define en términos penitenciarios pranes, y un grupo que lo rodea, que son el carro, que son, digamos, los que realizan las acciones violentas dentro de los penales. Y ese grupo muchas veces toma el control porque tiene el control de las armas de fuego y somete al resto de la población privada de libertad. Esto impide y niega la posibilidad de implementar medidas que vayan en favor de la humanización del sistema penitenciario, el acceso a la justicia y la asistencia integrada a la población privada de libertad, o sea, todo unas consecuencias negativas, y que coloca a estos penales como penales violentos, donde ocurren muertos, donde hay violación de derechos humanos, etcétera. En consecuencia, esta medida, repito, que ustedes han visto el nivel de profesionalismo, el nivel de cuidado, de planificación que hemos tenido con la Guardia Nacional Bolivariana. El propio comandante general de la Guardia está al frente de las operaciones, está el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, estamos todas las autoridades del Gobierno Nacional, minuto a minuto reportando la situación. Hoy en la mañana hemos tenido conversaciones con los líderes de ese penal. La actitud sigue siendo igual, hostil. Se niegan a permitir hacer la asistencia integral a la población privada de libertad, se niegan al diálogo. Nosotros queremos transmitirle en primer lugar un mensaje a los familiares, a esa familia que evidentemente tiene su angustia. Comprendemos la preocupación, el malestar que están pasando algunos de los familiares, pero también es nuestra obligación garantizarle la vida inclusive a sus hijos, y es por ello que hemos tomado estas medidas. Ahí está, ustedes han visto la cantidad de guardias nacionales heridos, 2 fallecidos. Sin embargo, es nuestra misión, o sea, nosotros estamos haciendo esto a costa de lo que sea, pero con claridad absoluta de respeto a los derechos fundamentales y a la preservación de la vida como valor supremo de la población privada de libertad. Esto nunca antes se había visto. Por el otro lado, los discursos de algunos sectores llenos de odio, que a veces son contradictorios, porque muchas veces critican por la falta de acciones, y cuando tomamos acciones para profundizar, garantizar la paz, profundizar las medidas de tratamiento, avanzar con el sistema de humanización, entonces salen a decir que masacre, muchas veces con posturas irresponsables que favorecen al desasosiego, favorecen a la incertidumbre, etcétera. Sin embargo, nosotros hemos actuado con mucha ponderancia, con mucho cuidado. Aquí estamos dentro del mismo penal, en la mañana, durante toda la noche y en parte de la mañana del día de hoy se siguen escuchando disparos desde el rodeo número 2. El resto de la población privada de libertad del número 1 ya comenzamos una fase de asistencia integral a la población privada de libertad. Inclusive la Fiscal General de la República se comunicó con nosotros, la presidenta del Tribunal Supremo se comunicó con nosotros, la presidenta de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia también está en contacto permanente. Vamos a iniciar una fase ahora de revisión de las causas judiciales
porque más de 200 privados de libertad pueden obtener en las próximas horas beneficios de sustitución de medidas de la privacidad de libertad, pero de rodeo 1, y que ellos no podían tener acceso a ese derecho porque se lo negaban los propios internos. ¿Y cómo se lo negaban? Bueno, bajo el control violento de las armas de fuego. Un plan es el que ellos pretenden imponer su gobierno de la violencia. Ahora, estos son parte de las medidas que acompañan este tipo de intervenciones, tratar de restituir el orden interno, el régimen penitenciario, para que nosotros podamos clasificar a la población privada de libertad, aplicar todas las políticas de tratamiento, intramuros, todo lo que podamos hacer en cuanto a la asistencia integral, a la revisión jurídica de cada causa penal y una serie de medidas que no se pueden hacer en estas condiciones de hostilidad, de violencia, donde unos internos pretenden, repito, negar la posibilidad de ayuda y de acompañamiento para la transformación del sistema penitenciario. Nosotros, por ejemplo, en espacios que ya están liberados de la violencia, la comunidad penitenciaria de Cobro, la mínima de Carabobo, Puente Ayala, Yaredó, etcétera, son comunidades que están funcionando y que no ha habido ni un solo hecho de violencia, producto de la política que adelanta la revolución del gobierno bolivariano, que es una política liberadora para esa población privada de libertad, pero en estos espacios donde lo asumimos con mucha responsabilidad y siempre hemos dado la cara y hemos sido autocríticos, que estos son espacios que falta mucho por hacer y esto es parte de los pasos que estamos dando para seguir trayendo la paz primero a la propia población privada de libertad, que muchos de ellos, repito, el 90% de la población privada de libertad está de acuerdo con este tipo de medidas, porque ahí reina una suerte, o gobierna una suerte de desorden, de anarquía, de violencia. La familia tiene que estar tranquila y tener la plena y absoluta confianza que nunca, jamás y nunca nuestras actuaciones serán en contra del respeto a la vida de sus familiares, de sus privados de libertad. Nunca todo lo que hagamos va a ser para atentar contra sus vidas, lo contrario, más bien lo contrario. Todo lo que estamos haciendo es para preservarle la vida a sus hijos, a sus familiares. No se dejen manipular. Nosotros estamos aquí dando la cara y fíjense el nivel de respeto y el nivel de planificación que hemos hecho para que todas las medidas y todo este plan de intervención que arrancó ayer en horas de la madrugada continúe bajo esta misma política y bajo bajo estos fundamentos. Y aquí estamos, repito, al frente de esta tarea las propias autoridades del gobierno nacional y desmintiendo, sobre todo desenmascarando a aquellos que juegan a la violencia, al odio, que juegan a que estos espacios se conviertan en espacios dominados por la muerte. ¿No es cierto entonces la cantidad de muertos que dicen que hay, heridos que hay por parte de los internos, ministro, para que puntualice este punto? Ayer, lamentablemente también, y le expresamos nuestro profundo dolor, murió un interno en las instalaciones de Rodeo 1. ¿No? Ya estamos haciendo la investigación, no podemos adelantar absolutamente nada. Ahí está el Ministerio Público, funcionarios de la Dirección de Derechos Fundamentales llevando la investigación. Un solo interno hasta ahorita, saldo oficial, y 20 funcionarios de la Guardia Nacional heridos y 2 miembros, integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana fallecidos. Fíjense, a esta hora nuestros oficiales están simplemente en custodia de las instalaciones y los disparos que se escuchan son disparos de la población privada de libertad en contra de los funcionarios. Evidentemente, en el mundo, ni aquí, en ninguna parte del mundo, puede permitirse que un grupo de privados de libertad tengan el control del penal y que atenten contra la vida del resto de sus compañeros. Además. Esto es una pregunta obligatoria, ministro. ¿Cómo se llegó hasta esta situación y cómo llegaron las armas hasta dentro de los penales? Bien, evidentemente esto es un elemento que forma parte de la investigación. El ingreso a las armas, nosotros lo hemos dicho, forma parte del deterioro institucional que muchas veces está alrededor de este tipo de establecimientos penitenciarios, complicidades de las custodias externas, custodias internas, etcétera, y mafias que se organizan alrededor de este tipo de establecimientos penitenciarios y que estamos en la obligación de corregir y aplicar las medidas necesarias, como lo hemos aplicado en otros espacios penitenciarios. Las armas de fuego generan también dentro de los establecimientos penitenciarios
o atentan contra la inclusión social, porque no permite que tú adelantes políticas de humanización, atenta contra la paz y la tranquilidad del resto de la población privada de libertad, no permite que se desarrollen todos los procedimientos judiciales para la revisión de las causas judiciales, para la atención integral de la población privada de libertad, en fin. Evidentemente estas armas sabemos que no ingresaron solas y es parte de las medidas correctivas que hay que profundizar para evitar de que, como Rodeo 1, uno de los centros de mayor violencia, y bueno, ya era hora de asumir esta tarea. Y la hemos asumido, fíjense, de la mejor manera y de la manera más responsable, cuidadosa y sobre todo preservando a todo momento, cuesta inclusive la vida del funcionario, la vida de la población privada. Ministro, ante la negativa de los líderes negativos del Rodeo 2, ¿qué procede ahora? ¿Cuál va a ser la actuación de los organismos de seguridad en esas instalaciones? ¿Y a quién se están enfrentando? ¿Cuál es la característica de estos líderes? Procede seguir hablando, el diálogo. El diálogo, nosotros somos un Estado y debemos hacerles entender a ellos que la autoridad no va a permitir que este tipo de conducta se reproduzca, ni mucho menos que el régimen y el orden interno lo dirijan privados de libertad. Nosotros vamos a agotar la vía del diálogo, sabemos que su actitud sigue siendo violenta. Esta mañana la propia directora de Derechos Fundamentales se comunicó con uno de los líderes ahí, que además está incurso en otros hechos delictivos. Hay que decirlo, ese líder ha estado vinculado a secuestros, homicidios, etcétera. Y resulta que él ahora exige que la Guardia se retire, exige que él va a establecer unas medidas, una suerte de mesa de diálogo y él colocar las condiciones para determinar qué hacer las autoridades del Estado venezolano. Eso no es procedente ni aquí ni en ninguna parte del mundo. El conocido Oriente. El Oriente. Son dos líderes, ¿no? Son dos líderes, sí, negativos, y nosotros le hemos dicho, ustedes tienen que facilitar la requisa, que la población baje a los patios, como lo hizo Rodeo 1, fíjense, ellos alegaban de que la Guardia los iba a masacrar, y bueno, y acompañado por toda la campaña de odio de los medios de la derecha, y un medio particular que llamaba abiertamente a la violencia y a la mezquindad que los embarga, el odio, etcétera. Nosotros vamos a seguir agotando la vía del diálogo. Ahorita nosotros mismos, yo mismo voy a bajar a hablar con la población privada de libertad del Rodeo 1, conversar, verificar su estado de salud. Vamos a comenzar a darles asistencia integral, estamos repartiendo útiles personales, ropa, vamos a comenzar una jornada de limpieza, de rescate de las áreas del penal para clasificar la población privada de libertad, evaluar la causa jurídica. La fiscal general ayer mismo nombró un equipo especial para comenzar a evaluar, porque antes era imposible, los internos no salían. Y no salían era por esta suerte de gobierno o esta suerte de violencia que imperaba dentro del penal. Ahora nos va a facilitar evaluar las causas, comenzar a darles lo que les corresponde por ley, los beneficios de sustitución, bien sea la población penada, bien sea la población que está bajo los procesos o que está en proceso, que no ha sido todavía condenada, en fin. A partir de ahora profundizar todas las políticas que hemos venido haciendo paso a paso en materia penitenciaria.